Les da la más afectuosa y calurosa bienvenida a este cuarto Congreso de Pacientes Juntos contra el Cáncer, que en esta emisión, América Unida hace un esfuerzo extraordinario de las organizaciones civiles, los pacientes y la gente experta en el campo de la oncología para poder dimensionar cuál es el estado actual de los pacientes con cáncer ante la vicisitud de la epidemia del COVID. Estoy cierto que todos los países en América Latina, y no solamente en América Latina, sino en el mundo, han tenido problemas con los sistemas de salud para poder atender en forma eficiente y oportuna a todos nuestros pacientes, ya que desafortunadamente por la epidemia, muchos de ellos han llegado en etapas avanzadas en las cuales las estrategias terapéuticas no son lo más adecuado en este momento. De tal suerte que esta es una extraordinaria oportunidad para que todos juntos busquemos estrategias, proyectos, uniones que nos permitan hacer una detección mucho más temprana de los pacientes, sensibilizar a la sociedad y poner en el mapa la urgente necesidad de que las personas en general conozcan la magnitud y la problemática del cáncer y todos nosotros tratemos de establecer estrategias que nos permitan contribuir a abatir los altos índices de mortalidad que hoy por hoy están padeciendo nuestros pacientes. Es por esto que la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, junto con muchas organizaciones latinoamericanas, hoy nos estamos reuniendo en este congreso con el objeto de que nosotros intercambiemos experiencias, opiniones, pero sobre todo establezcamos estrategias para ayudar más y mejor a nuestros pacientes. Que este congreso de antemano sea un éxito no solamente por quienes participan, sino por todo lo que se va a contribuir en el conocimiento del mismo. Sean ustedes bienvenidos a su cuarto Congreso de Pacientes Juntos contra el Cáncer. Hola, ¿qué tal? Es para mí un honor participar con ustedes en este evento. La situación que vivimos actualmente es sumamente difícil, no solo por los efectos directos de la pandemia de COVID-19, sino por sus efectos colaterales que estamos empezando a vivir. Si de por sí el número de muertes por esta enfermedad coloca a Latinoamérica en el principal foco de atención, el exceso de mortalidad generado por esta misma, esta que se ha visto registrada actualmente, nos pone en un escenario muy complicado de salud pública. Pero el principal problema para nuestros pacientes que sufren alguna enfermedad oncológica está aún por verse. Los retrasos en el diagnóstico y tratamiento han llevado a una carga de enfermedad en estadios avanzados que nunca habíamos tenido. Y estos pacientes apenas los estamos empezando a ver en este momento y los seguiremos viendo en los próximos años, 2022, 2023, en fin. Es por esto que la unión de esfuerzos entre el personal médico oncológico y las asociaciones de pacientes, organismos no gubernamentales y el propio Estado debemos unir acciones para poder contener esta enfermedad. Debemos apoyar a nuestros enfermos. Estimados participantes del Congreso Latinoamericano Todos Juntos contra el Cáncer, celebro los esfuerzos que la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer realiza cada día en pro de los enfermos con esta enfermedad y agradezco la oportunidad que brindan a la Sociedad Mexicana de Oncología, SMEO, para unirse en esta iniciativa regional. Muy buenos días. Les damos la bienvenida a nuestra tercera sesión del Congreso de Pacientes Juntos contra el Cáncer Latinoamérica Unida, este día con el tema Sistemas de Salud y Políticas Públicas. Tengo el gran gusto de saludar hoy con nosotros al licenciado Francisco Freiría, quien es director de FUTEGE, una de las organizaciones fundadoras del movimiento Juntos contra el Cáncer. ¿Cómo hemos crecido? Francisco, ¿te acuerdas? Leti, ¿qué tal? Pues mucho gusto. Gracias por la invitación. Pues saludos a todos desde acá de la Ciudad de México y pues muy contentos, ¿no? De ver el crecimiento que se ha venido dando a través de estos años, el alcance que estamos teniendo a través de todas estas iniciativas y de poder lograr de alguna manera impulsar esto que si hace varios años empezó como un sueño, hoy es una realidad. Nos enfrentamos a temas complicados,
a temas muy difíciles o álgidos en cuanto a un sistema de salud, pero sin embargo nunca hemos tirado la toalla, ¿no? Creo que siempre hemos visto la manera de sumar, la manera de generar estas alianzas y pues con una alegría inmensa de hoy día tener este alcance, ¿no? Ver todos los países, o sea, Latinoamérica unida hoy a través de este movimiento que de verdad se enchina la piel y pues esta participación conjunta, ¿no? Que es para y por los pacientes, para poder impulsar esas políticas, para poder generar un plan nacional de control de cáncer, para poder poner al paciente hasta arriba de todo lo que está generando en torno al cáncer y con ello poder brindar un mejor acceso, una mayor atención y que todo esto pues realmente sea un diferenciador muy importante para lograr el objetivo del movimiento de Juntos contra el Cáncer, de todas las asociaciones que estamos unidas y sobre todo que el beneficio sin duda sea siempre para los pacientes. Exacto. Y bueno, como ya lo dijo Francisco, nuestro lema es haz oír tu voz, o sea, nuestra idea es poner en el centro al paciente y qué mejor manera de iniciar para dar contexto a nuestro siguiente tema que escuchar el comentario de Yesid de Colombia, quien nos platica cómo han vivido el tema de la pandemia y la atención oncológica. Una información es la que emite el Ministerio de Salud a nivel global, otra es la que emite la Secretaría de Salud a nivel local y otra es la que genera el grupo de epidemiología de la institución tratante. Entonces nosotros como pacientes teníamos tres, entre comillas, versiones oficiales, ¿sí? De lo que posiblemente era la misma información. Y digo por qué posiblemente, porque cada institución prestadora de salud, que es la IPS, que realmente es la que nos atiende a nosotros, la EPS es como la empresa que garantiza el servicio, pero la IPS realmente es la que se encarga de prestar el servicio, normalmente generaba sus propios protocolos, generaba sus propios mecanismos, entre comillas, de lo que basados en las mismas directrices que se emitían a través del gobierno nacional o del gobierno local, ellos creían debería ser. Entonces llegábamos nosotros como pacientes a momentos en los cuales uno decía, pero ¿a quién le hago caso? ¿Sí? Porque el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud generaba unas directrices, incluso a veces chocaban en el buen sentido de la palabra con las mismas que uno atendía y uno estaba en la mitad. Entonces, ¿a quién le hago caso? Entonces ahí uno empezaba, nosotros como pacientes curiosos, entonces empezábamos, no, pero es que en la norma, en la ley, en lo que dijo el ministerio es esto y usted me está diciendo otra cosa contraria. Entonces empezaba a generarse ese malestar. O la misma protección natural que se empezaron a generar a través de las instituciones prestadoras, que en este caso son las IPS, los que prestaban el servicio, hacía que se dejaran en segundo lugar las atenciones primarias a los pacientes oncológicos. Entonces, aquí estaba el gran debate o el gran dilema ético existencial del personal, era o lo protejo del COVID y lo expongo a su deterioro o la progresión de la enfermedad oncológica, o le hago el tratamiento oncológico, aún sabiendo que al estar inmunosuprimidos, podríamos nosotros estar fácilmente contagiándonos por la carga viral. Entonces, creo que ahí sí, aún seguimos haciéndolo, es cierto, aún seguimos, ¿sí? Y creo que esto nos va a dar lecciones que aún pase el tiempo y no vamos a resolver, porque aún existe mucho por investigar. Gracias a Dios están haciendo las investigaciones pertinentes que posiblemente nos van a generar protocolos de atención diferenciada. Más sin embargo, en este momento te estoy claro, muchos de nosotros como pacientes estamos siendo reactivados en nuestros tratamientos, pero ya hay consecuencias de haber dejado año y medio sin tratamiento a muchas personas que padecemos esa situación. Entonces, ahí es donde uno dice, si la calidad de vida del paciente está prioritaria a la exposición, porque las decisiones las seguían tomando los profesionales médicos.
y no nosotros como pacientes activos. Pues sí, desgraciadamente esta situación se repite también en nuestro país. Muchos de los problemas que escuchamos en Colombia aquí los vivimos y me imagino que en muchísimos países también. Entonces, para iniciar, porque hay mucho que platicar, te voy a pedir, Francisco, que nos apoyes presentando a nuestros invitados que tenemos el gusto de recibir. Adelante, Claro por que favor. sí, con mucho gusto, Leti. Y pues bueno, un panel sumamente importante y sobre todo por esto que se señalaba en esta charla con el doctor, donde estas lecciones aprendidas de la pandemia por COVID y la atención del paciente oncológico. Nuestros ponentes el día de hoy son el licenciado Héctor Valle Mesto, de México. Él es presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud, FunSalud, socio fundador de Innova Salud, único fondo especializado en salud en América Latina, con experiencia profesional de más de 25 años como director general y regional de empresas farmacéuticas y de salud, y ponente en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, en diversos diplomados. A su vez, nos acompañará el doctor Gonzalo Azúa, de Costa Rica. Él es director del proyecto de fortalecimiento de la atención integral del cáncer en la Coordinación Técnica del Cáncer de la Caja Costarricense de Seguridad Social y ha participado en el desarrollo de planes institucionales de atención de cáncer y diseño de procesos de atención. También estará con nosotros la doctora Lisbeth Acuña Marchán, directora ejecutiva de la Cuenta de Alto Costo de Colombia, directora en Economía de la Salud y máster de Epidemiología. Cuenta con 21 años de experiencia en el sector salud. Se ha desempeñado en cargos directivos relacionados con la planeación de la atención, evaluación económica e investigación en entidades de aseguramiento, la prestación y la academia. A su vez, la licenciada Carla Ruiz de Castilla, de Perú, directora de Esperanta y presidenta de la ULA-CEPUL, Unión Latinoamericana y del Caribe contra el Cáncer de Pulmón. Y pues nos acompañará como moderadora en este panel, es Alma Ortiz Convergen. Muchísimas gracias. Pues les damos la bienvenida. Alma, adelante. Hola, buenos días. Un gusto estar con ustedes en una mesa, pues, sobre todo importante en este tiempo que estamos viviendo. La pandemia de COVID es algo que ahora ha permanecido en el tiempo, no es algo que llegó y se fue, es algo que llegó para quedarse. Entonces, me da mucho gusto poder moderar esta mesa con Héctor Bayer, el doctor Gonzalo, la doctora Lisbeth y la licenciada Carla Ruiz. Y pues bienvenidos. Me gustaría iniciar la mesa, si les parece bien, con una pregunta general para todos. Héctor, bienvenido, te veo por acá. Conociendo que en cada país la pandemia tuvo una estrategia propia, y retomando las palabras del paciente que veíamos hace un momento, Yesida hablaba de las 3 versiones para enfrentar esta pandemia por parte de los pacientes oncológicos. La versión global, la información que se dio por parte de la Organización Mundial de la Salud, la versión nacional que cada gobierno dio a conocer, y finalmente la versión de la institución de salud en donde el paciente lleva su tratamiento. ¿Cómo enfrentar la pandemia por parte de los pacientes oncológicos con tanta información y con el miedo intrínseco del contagio en un paciente inmunodeprimido? Buenos días. Muy buenos días, Alma, y a todos los compañeros del panel. Muy buenos días a todos. Quería comprobar si mi video y sonido está funcionando, porque tenía problemas. ¿Sí? Perfecto. Gracias. Muy buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, doctor Gonzalo. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. ¿Alguno de ustedes quiere iniciar respondiendo a esta pregunta? ¿Cómo fue que en cada uno de sus países enfrentaron este reto frente a la información que se dio por parte de
a nivel global, como lo comenté hace un momento, a nivel nacional y a nivel institución de salud. Déjame, si quieres inicio yo con una primera reflexión, Alma. Sí. A mí me parece que la pandemia sin duda trajo a la luz las problemáticas de cada uno de los sistemas de salud, ¿no? Primero, en el caso de México, México es un país que ha mostrado históricamente una subinversión en salud, una subinversión de más de 30 años, y que esta subinversión, cuando la analizamos y la población se enfrenta con la misma, es cuando la población sale primero a la búsqueda de un médico que en esta ocasión hablamos de especialistas, ¿no? Y que muchas veces los especialistas no están en tiempo y en forma. Y no lo están porque hemos preparado especialistas para una coyuntura completamente diferente. En especial, en el caso de México, reconocemos que tenemos especialistas en buena medida en áreas de medicina general, en pediatría, en ginecología, que son áreas históricamente importantes para un país como México. En la medida que hemos ido evolucionando, lo que nos encontramos es que hay algunas especialidades, entre ellas oncología, en donde no tenemos suficientes oncólogos. Cuando inicia la pandemia, también la pandemia deja claro la falta de neumólogos, la falta de enfermeras especializadas, como lo vimos a lo largo de la pandemia. Entonces, nosotros entendemos en la Fundación como un primer problema que arroja la pandemia es la falta realmente de recursos humanos, algo que veníamos estudiando, pero que queda muy evidente. Una segunda es la falta de infraestructura. Y cuando hablamos de infraestructura en pleno pandemia, lo vemos a lo largo del mundo, la falta, por ejemplo, de camas hospitalarias en distintos países. Pero también en el caso puntual de México lo vimos específicamente al entender que México no tenía, por ejemplo, suficientes ventiladores en materia de COVID. ¿Qué hizo México? La sociedad civil trabajó de manera conjunta, las empresas privadas, públicas, todo el mundo, y superamos realmente a base de donativos el llevar un incremento de ventiladores 85% más de los que había en la base, cosa que es muy positiva. Y tercero, encontramos también un problema de falta de acceso a medicamentos y a dispositivos. ¿Qué pasa con los pacientes en el foco? El foco, lo que observamos es cómo rápidamente comienza a crecer la pandemia, el foco se convierte precisamente en COVID y se comienza a alejar el acceso aún más en el resto de las enfermedades. Un paciente que estaba o que tenía proceso que estaba evolucionando oncológicamente, encontraba dificultad de ir a un hospital. Y encontraba dificultad primero por un miedo, porque la gente tenía miedo de ir y de tener un contagio, pero también porque esos hospitales habían sido reconvertidos en el caso de México para dar prioritariamente atención realmente en COVID. Trabajamos en el caso de México de la mano el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, Pemex, Semarse, DENA, Marina, todos, con el liderazgo del secretario de Relaciones Exteriores en crear un proyecto y del Consejo de Salud General, muy importante, de crear un proyecto público-privado, donde los hospitales privados pudieran cachar pacientes específicamente de 6 intervenciones puntuales para descargarlas del sistema de salud, que el sistema de salud público se pudiera dedicar prioritariamente a los pacientes con COVID, pero de todos modos nos siguió quedando un retraso realmente médico en muchos casos. Y lo hemos observado cuando vemos datos, por ejemplo, de oncología en general, en los diferentes cánceres, donde parecería que estamos en un descanso, en una reducción de pacientes oncológicos, cuando sabemos que en realidad no lo es. Es decir, hoy vemos pacientes que parecería que durante el último año y medio se redujo el número de pacientes en cáncer de pulmón. Eso es mentira. Realmente nos estamos dejando ahí un pendiente de una serie de pacientes que van a venir y que realmente los vamos a encontrar mucho más evolucionados. Voy a cerrar esta primera participación solo diciendo que me gusta que durante esta época complicada también pasaron algunas cosas positivas. Y quiero ser muy claro para que no se entienda mal. Bueno, vimos una evolución de telemedicina muy positiva. Telemedicina venía un estado que venía avanzando. Vemos cómo telemedicina hoy empuja. Inteligencia artificial, por ejemplo, en cáncer de mama habíamos visto avances muy importantes en el uso de la inteligencia artificial para interpretación de imágenes. De pronto, con la pandemia, se acelera el conocimiento de la inteligencia artificial
y observamos la inteligencia artificial siendo utilizada, por ejemplo, para el análisis de las placas en pacientes precisamente con COVID. Y el tercero, que me parece muy importante, es la reflexión sobre qué cantidad de enfermedades o de padecimientos en general pueden iniciar con una primera atención en domicilio, descargando los sistemas de salud en ocasiones de camas que a lo mejor no necesariamente son requeridas, sino que puede ser todavía avanzado o tratado el paciente de manera inicial a domicilio. Entonces, veo con mucha preocupación, con mucha pena, con mucha tristeza, como todos, lo sucedido durante la pandemia, pero destaco como positivo también el avance en telesalud, el avance en inteligencia artificial, el avance y el reconocimiento de que atención domiciliar puede ser importante, y desde luego el uso de la inteligencia artificial para acelerar el desarrollo de medicamentos, en este caso puntualmente vacunas. Creo que esas 4 cosas son cosas que nos deben de servir para el futuro y que debemos de ver cómo las optimizamos realmente para bueno, dentro de todo lo malo sucedido, encontrar esta parte positiva y que la salud en general pueda descargar sobre ellas. Yo con eso hago este primer comentario y dejo a mis compañeros. Muchísimas gracias, Héctor. Sí, Carla, por favor, adelante. Sí, buenos días, Alma. Bueno, en el reporte de The Economist, en cáncer nada más, tenemos que decir que algunos países ya tenían una calificación más o menos alta, tenían verde en calidad de datos. Y estos eran Uruguay, Panamá, Ecuador, Costa Rica, Colombia, Chile y Brasil. El resto de países estábamos en amarillo con un porcentaje de confianza en nuestros datos menor en cuanto a cáncer. Ahora, en el tema del coronavirus, naturalmente ningún país estuvo preparado para una pandemia y ahí es donde hemos visto la seriedad de poder tener esta insuficiencia, esta falta de haber visualizado pues que el sistema de salud tenía que estar preparado no solo para una enfermedad como la pandemia, como el COVID-19, sino para atender a los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles que se vieron afectados seriamente porque toda la atención naturalmente se fue a los pacientes COVID. En el Perú no pasó distinto que en otros países, se alocaron fondos de otras enfermedades para atender la pandemia y lo mismo, los profesionales de salud, muchos oncólogos terminaron atendiendo pacientes COVID y bueno, fue bastante crítico el tema de los datos en un momento que parecía que no eran claros, parecía que habían hasta escándalos de que no existía la transparencia necesaria. Y en Perú finalmente tuvimos incluso resultados pésimos de muertes por millón. Aún siguen investigando por qué se ha dado este tema. Parece que no hemos abordado o no hemos tomado las decisiones a tiempo. Y en general, en cuanto a cáncer, lo que sucedió es que a todos nos dijeron, a los pacientes nos dijeron, quédense en casa, inamovilidad total, y nosotros tenemos un sistema de salud bastante fragmentado. Por lo tanto, en el sistema de salud mayor, que atiende cerca del 70% de la población peruana, que es el seguro subsidiado, el principal instituto que atiende cáncer atiende más o menos la mitad de sus pacientes que provenían de provincia. Allá, de entrada, ya por la inamovilidad, por la imposibilidad de poder llegar, se dejaron de atender a la mitad de pacientes. Y la otra mitad, que sí tenía posibilidad de atenderse porque se encontraba en la capital, tampoco fue porque no había cómo transportarse al inicio y bueno, hemos visto en los análisis de los resultados hospitalarios de ese instituto que de lo esperado, sin el COVID, al final pues en el 2020, en abril, solo 1 de cada 7 pacientes que se hubiera esperado que llegaran para detección pudo acudir en abril. Y solo 1 de cada 4 logró tener tratamiento, continuidad de su tratamiento. Y en ese mismo mes, 1 de cada 8 operados, solo 1 de cada 8 operados pudo sobrevivir. Son datos críticos que se han ido normalizando al pasar del tiempo porque se reaperturaron los servicios de cáncer y hemos empezado a hacer que los pacientes no se queden en casa si necesitaban atención. En un momento hemos notado que se quería resolver todo con telemedicina y era un poco la desesperación de poder darle al paciente la posibilidad de tener una consulta médica de alguna manera, pero no todos los casos se podían resolver por telemedicina como lo explicó el licenciado Héctor hace un momento. Entonces a esos pacientes había que puntualizarles que debían acudir de todas maneras a buscar la atención médica necesaria. En el caso de sociedad civil, nosotros tuvimos que
transformar toda nuestra ayuda, digitalizar todo lo que teníamos y también inventar nuevos servicios, nuevas formas de apoyar a los pacientes, y es así que empezamos a transportar de manera segura a los pacientes. Nos íbamos a su casa para poder buscarlos en total seguridad y llevarlos a los hospitales donde tenían que recibir la atención. De momento yo creo que esa sería mi intervención. Creo que ha sido muy, muy importante el que todos hemos querido ayudar a los pacientes de alguna manera, hemos evolucionado, hemos tratado de usar las armas que se tenían en el momento y claramente esto también al gobierno pues le ha resultado teniendo una directriz de tener que tener datos, porque si no sabían dónde estaban los pacientes, tampoco podían ayudarles. En el tema de la vacunación, finalmente se pudo también captar datos necesarios para poder acudir a esta población y priorizarlos en la vacunación, porque tienen mayor propensión a morir por infección grave de coronavirus que otras personas que no tienen comorbilidades. Entonces, creo que como el licenciado Héctor, han habido muchas cosas negativas, pero tenemos que ver de las experiencias, de las cosas que más bien podemos sacar de positivo y seguir adelante. Muchísimas gracias, Carla. Sin duda, totalmente de acuerdo. Trabajar sobre lo positivo. Doctora Lisbeth Acuña, por favor. Muy buenos días. Muchas gracias a todos de verdad por el espacio. Yo les voy a compartir rápidamente en mi pantalla para que podamos ver algunas de las cosas, no me voy a demorar, en las cuales se hizo énfasis durante esta pandemia y pues Colombia desde el año 2014 ha adelantado una política en el sistema de información que creo que durante la pandemia fue muy importante haber contado con data para poder hacer esa planeación tan importante y relevante, no solamente en el proceso de atención de los pacientes con COVID, sino en los procesos de atención de los pacientes no COVID, incluido, por supuesto, nuestra cohorte de cáncer. Para nosotros era supremamente importante conocer no solamente dónde estaban los pacientes con cáncer, que era parte de la priorización del Plan Nacional de Vacunación y toda la carga que esto ha representado, dónde se concentran, el tener la data disponible facilitó la priorización en el Plan Nacional de Vacunación y por supuesto una agilidad. De hecho, pues había un escepticismo en que se pudieran lograr las metas de vacunación y sobre todo también la dificultad de las compras de vacunas, pero teníamos la plena convicción de que se iba a lograr porque la planeación y la estructuración de la priorización para estas poblaciones de mayor alto riesgo, estábamos seguros que se disponía de la información y se hizo paralelamente, como lo comentaba el doctor inicialmente, una aceleración de adopción de tecnologías que nos permitieron tener dos momentos en el tiempo. Uno, la información que se hace, que se recoge, que se audita, se valida anualmente, pero también la necesidad de tener información en tiempo real para la toma de decisiones y eso fue lo que nos permitió no solamente planear muy bien el acceso al diagnóstico, sino poner a disposición de los prestadores y de los aseguradores en tiempo real, no solamente retrospectivo, información para que fueran viendo día a día el proceso de atención con cáncer que tenían estos pacientes. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque empezamos a encontrar desde hace un año, porque pues llevamos año y medio, pero desde hace un año fue cuando las alarmas se prendieron porque empezaron a bajar los diagnósticos de los pacientes oncológicos. Y encontramos que en Colombia se empezó a disminuir entre un 25 a un 30% de diagnósticos en los pacientes nuevos con cáncer. Entonces, yo me adelanté aquí. Entonces, esto empezamos a revisarlo y en tiempo real poder también determinar cómo eran estos tiempos de espera tan prolongados que una vez el paciente tenía su diagnóstico, pues el inicio del tratamiento también supremamente tardío y empezamos a identificar el no cumplimiento de metas en cada uno de los tipos de cáncer, tanto de mama como de cervix,
como de próstata y por supuesto los hematolinfáticos, que fue donde más encontramos dificultad. Y esto para poderlo analizar no solamente con la data retrospectiva, sino también poder mirar qué tanto este año se puede llegar a afectar, que es lo que estamos analizando ahorita por el efecto de pandemia, la supervivencia de los pacientes con cáncer en cada uno de los tipos de cáncer y poderlo comparar, por supuesto, con otros países en este mismo escenario de pandemia. Entonces, con base en esa información, tuvimos que acelerar también la adopción de tecnología. Bueno, ya desde hacía 2 años estábamos trabajando en la incorporación de tecnologías exponenciales en el sistema de información y esto nos permitió para la vacunación poder empezar a trabajar en modelos de predicción en los pacientes con estas enfermedades que tanto podían llegar a complicarse por tener COVID y cómo teníamos que anticiparnos a esas complicaciones en los pacientes crónicos como pacientes con cáncer, hipertensión, diabetes, enfermedad renal, VIH, artritis reumatoide. Y esto nos pudo llevar a que las entidades pudieran tener una información no solamente de la identificación del paciente crónico que tenía mayor riesgo de complicarse si le llegara a dar COVID o morirse, y pues también la generación de conocimiento en donde indudablemente fue uno de los puntos más importantes. Entonces, no solamente la información nos permite identificar qué hay que hacerle al paciente, sino también poder compartir las experiencias que tenemos y sobre todo socializarlas y saber que la disposición de la data en tiempo real y en tiempo retrospectivo o como se tenga, igual es un insumo muy valioso y un activo muy valioso para los sistemas de salud. Como lecciones aprendidas que encontramos, que definitivamente se debe hacer el monitoreo permanente de la población. La priorización de otros tipos de cáncer en las políticas públicas ha sido supremamente relevante el tener información para poder decir, este cáncer tiene que estar priorizado en la construcción. Estamos ahorita en un momento importante del Plan Decenal de Salud, que es nuestra carta de navegación para los próximos 10 años. Allí se encierran los planes de control de cada una de las enfermedades crónicas, una de ellas, por supuesto, cáncer. El tener unos sistemas robustos de información. ¿Por qué robustos? Robustos y articulados, porque no es solamente tener un dato, sino es cómo hacer que ese dato sea precisamente la información que se necesita para adoptar y ajustar nuevas políticas, pero sobre todo que actuemos y nos permita actuar de forma inmediata, no de forma rezagada. La incorporación de tecnologías avanzadas para facilitar la atención y garantizar el acceso, como el uso de la telemedicina. Llevamos un monitoreo de cuántas teleconsultas, de cuánta opción de telemedicina se hizo y estamos haciendo un proyecto interesante con el Banco Interamericano de Desarrollo que nos va a dar cuenta para poder tener una orientación de cómo abordar el uso de la telemedicina, porque eso no garantiza el acceso efectivo, ¿sí? Podemos tener más teleconsultas, pero que el paciente esté siendo atendido o garantizar un acceso efectivo es otra cosa. La operación de esas políticas que deben estar integradas, pero con información disponible y en tiempo real o en tiempo, ya les digo, retrospectivo. Más acción e intervención en las necesidades de los pacientes. Definitivamente es una lección aprendida, creo que para todos los sistemas de salud. No hay un modelo perfecto, no hay modelos 100% ciertos en donde estén centrados en la atención del paciente, porque si estuviera centrado en la atención del paciente no había tanta pelea, tanto en un tema financiero, que es la base, por supuesto, pero también en las acciones con ética y responsabilidad que se le deben hacer a los pacientes con cáncer. Y finalmente, indudablemente, el trabajo en equipo y coordinado. No es solamente decir que yo trabajo en equipo, sino coordinado para que las intervenciones sean efectivas. Y yo creo que aquí fue algo muy importante a rescatar. Todos tenemos que poner desde donde estamos sin tener que apagar la luz con el que el otro brilla, sino más bien reconocer el esfuerzo
que cada uno, desde su componente de acción, desde su campo de acción, puede sumar y no restar el trabajo de los otros. Entonces creo que fue una de las lecciones aprendidas en esta pandemia para el manejo de los pacientes con cáncer y enfermedades crónicas en los sistemas de salud. Doctora Lisbeth Acuña, muchísimas gracias. Creo que su presentación es muy impresionante sobre manejo de datos. Por ahí tenemos algunos comentarios que nos están dando de diferentes países. En el caso de México la felicitan ampliamente. Sin duda alguna, el tener la información hace que todo se mueva. Y respecto a esto, el cómo enfrentó su país el tema de cáncer, cuando usted habla de información, predicción de riesgo, toma de decisiones, intervenciones oportunas, un plan que viene ya desde hace tiempo y se continúa con los años, un sistema robusto de información con información disponible en todo momento, que permite garantizar el acceso efectivo y estar midiendo el avance de cada uno de los pacientes, en dónde están los gaps cuando ustedes se dan cuenta de que había menos pacientes que se están diagnosticando y evidentemente el tema de tratamiento y la progresión, ustedes pudieron detenerla. Trabajo en equipo y coordinación, sin duda alguna, parte de lo que ya hablaba anteriormente, también la licenciada Carla, de cómo la ONG ayudó a transportar a los pacientes a los centros, es parte del trabajo en equipo que se debe realizar. Muy interesante su intervención, muchísimas gracias. Y efectivamente hay diferentes maneras y nadie estaba preparado para enfrentar el COVID y mucho menos en una enfermedad tan catastrófica como es el cáncer. A mí me gustaría continuar con otra pregunta. Nos han hablado un poco sobre los resultados y las experiencias aprendidas. ¿Existió algún desafío que no fue fácil de confrontar? Entiendo que en general ninguno fue fácil de confrontar, pero alguno que les haya dejado pues un aprendizaje muy concreto para activar algo hacia el futuro y activarlo ya, porque la pandemia llegó para quedarse. O sea, la pandemia va a ser un continuo y mientras siga habiendo cepas, pues la reacción de estas cepas en los organismos no la sabemos. ¿Qué va a pasar en un futuro en el resto de los países? ¿Cuáles son las acciones que hoy se están planeando a nivel política pública en salud para enfrentar los desafíos que se continúan, los que ya tenemos pues muy palpables y muy evidentes, como es el paciente dejó o la persona dejó de continuar con un proceso de diagnóstico? No hubo continuidad en muchos casos de los tratamientos, por lo cual la progresión se dio. Ya han hablado de pacientes que desafortunadamente perdieron la vida por esta falta. Pues estamos hablando de casi 2 años en los cuales muchos pacientes no se acercaron a los centros de salud por miedo, por desinformación o por falta de acción. Pueden ser un montón de cosas, ¿no? Entonces me gustaría escuchar pues sus opiniones respecto, bueno, y de ahora para adelante, en esto que estamos viviendo, no acabado, ¿cómo vamos a proceder con estos aprendizajes? Estamos en la segunda parte de esta conversación. Sí, licenciada Carla, adelante. Sí, nosotros pudimos observar en este esfuerzo que hacían todos los subsistemas de salud que, por ejemplo, uno de ellos lo que hizo es enviar a todos sus pacientes con cáncer a un centro que antes era un preventorio, y la tendencia era a no mezclar estos flujos de pacientes COVID con los flujos de pacientes oncológicos o de enfermedades no transmisibles. Este ejemplo fortaleció ese preventorio e hizo que se especialice un poco más en atención oncológica, y creo que esa fue una gran lección. Debemos recordar que, bueno, según algunos estudios, por cada mes de retraso en el diagnóstico o en el tratamiento, el paciente pierde tasa de supervivencia, 2% al menos, ¿no? Entonces tú te
presentas más tarde y obviamente la repercusión es directamente en tu estado de salud. Nosotros hicimos una encuesta a nuestros pacientes y resultaba que el 93%, según lo que nos decían los pacientes, no había tenido acceso a tener su tratamiento, de los tratamientos que podían ser llevados a casa, no había tenido acceso a este servicio, que es un servicio que simplemente requiere un tema logístico, ¿no? En muchos casos son pastillas, en muchos casos ni siquiera se requiere de grandes equipos. Entonces, eso se fortaleció bastante en Perú. Después se hablaba muchísimo de que la telemedicina podía hacer que la incertidumbre del paciente de no estar viendo a su médico pudiera bajar un poco esa ansiedad que tenían ellos por no tener esa atención. Antes de la pandemia, solo el 1% de nuestros pacientes había tenido acceso o había escuchado acerca de telemedicina. Y luego esto se hizo muy común. Eran casi todos los que hablaban de tener una teleconsulta, etcétera. Entonces, creo que en medio de todo han pasado cosas interesantes. En el Perú puntualmente, lo que pasó es que se miró mucho, se dio mucha atención al cáncer y en plena pandemia logramos tener la Ley Nacional de Cáncer, logramos que se promulgue la Ley del Cáncer Infantil y también la Ley de Cáncer de Pulmón. Entonces, creo que nos hemos sensibilizado muchísimo con toda la carencia que tuvieron los pacientes oncológicos y muchos otros pacientes de otros grupos que nada tenían que ver con el COVID, pero se vieron seriamente afectados en su salud por no tener el acceso. Creo que esas son las principales lecciones. En muchos países seguramente se ha mirado ya a estas enfermedades que no estaban siendo atendidas y creo que hay como una deuda social con ellos y de alguna forma eso es lo que ha motivado que tengamos algunas medidas al respecto, que resolverían todo lo que no se pudo resolver en su momento. Muchísimas gracias, licenciada Carla. Sin duda alguna, la voluntad política es la mejor reacción hacia la solución de problemas como este. Doctor Gonzalo Azúa, por favor. Bueno, buenos días. Efectivamente, yo tengo una presentación donde se abordan varios de estos puntos. Adelante, doctor, adelante. A ver si. ¿Ya la están viendo? Así es, doctor. Okay. Bueno, entonces voy a tocar varios temas que me parece que tienen que ver con este tema, efectivamente, que cada país ha enfrentado esta situación. Esta situación para la cual no estábamos preparados hace 2 años, no teníamos idea de lo que nos esperaba y hoy cambió nuestra vida familiar, nuestra vida social, nuestra vida laboral, escolar, todo cambió. Les voy a dar una visión rápida con respecto a la situación de la pandemia en Costa Rica, el impacto que ha tenido en el sistema sanitario, el impacto en la atención a las personas, a la atención de las personas con sospecha de diagnóstico de cáncer y obviamente lecciones aprendidas que me parece las compartimos porque han sido una realidad. Como les decía, esto vino para quedarse, ustedes ya lo dijeron al principio, creíamos que era pasajero y rápidamente vemos cómo de diciembre del 2019, donde se reportan los primeros casos de neumonía, hasta lo que ha ocurrido, que los casos salieron de China en enero, las primeras muertes, como pueden ver, fuera de China en febrero, en Europa ya para 12 días después había muerte en Europa. El primer caso en Costa Rica fue el 6 de marzo, para el 18 teníamos la primera muerte y dentro de eso ya el 31 de diciembre en un año se logra tener una vacuna. Todo fue sumamente rápido. La afección a todos los países, como ustedes lo han planteado, nos ha afectado a todos, a unos con algunas diferencias. Obviamente ahora que hablaba de la parte peruana, nos ha llamado la atención tanta muerte, efectivamente. Los otros países, también como Ecuador y México, otros se comportan con una mortalidad, una letalidad más similar. Desde que inició nuestro caminar, que fue en marzo del 2020, se tomaron las medidas políticas de declaratoria de alerta, declaratoria de emergencia, y esto hizo que se cancelaran eventos masivos, el teletrabajo, la reducción de aforos, el cierre de fronteras, y ahí fuimos viendo cómo los casos autóctonos que están aquí en azul fueron aumentando, porque al principio todos tuvimos casos importados. Y así se dio la primera ola durante el 2020, y dentro de eso el primer reto era que esa ola, que esos infectados no sobrepasaran la capacidad del sistema sanitario, por lo cual cada uno de nuestros países va a tener una realidad diferente de cómo se dio esta respuesta y cómo se continuará dando. Obviamente, si se tomaban las medidas, que ahí empezamos con el flujo de información,
que ha habido mucha desinformación a través de que los canales oficiales eventualmente compiten con canales no oficiales de redes, donde los mensajes no necesariamente van a ser los mejores. Sabemos que las recomendaciones, usar mascarilla, siempre hay resistencia, mantener la distancia, siguen habiendo eventos masivos clandestinos que les llaman, evitar las aglomeraciones, lavarse las manos, jabón, alcohol, sino cubrirse la nariz. Y al principio, todo el 2020, que no teníamos vacuna, no había ese norte de saber que íbamos a contar con este medio en tan corto tiempo, cosa que también generó suspicacias de que una vacuna se desarrollara en tan poco tiempo. Durante el 2021 vienen y vemos cómo continúan las olas llamadas, y efectivamente los casos diagnosticados se correlacionan directamente con los hospitalizados y directamente con la mortalidad. Está íntimamente relacionado, y obviamente eso satura nuestros hospitales. Ahí vemos cómo ha habido una comisión de emergencia dentro de la institución de la Caja Costarricense de Seguro Social, donde se le da día a día seguimiento a esto, y se le da seguimiento a las cantidades de camas UCI ocupadas de los cuidados intensivos y de salón. Obviamente se ha tenido que adecuar la parte hospitalaria, pero como decían, año y medio después, resulta que en todas nuestras regiones van en aumento los casos. Entonces, el qué esperar si creíamos que era algo pasajero, pero vemos que no solo no es pasajero, sino que está aumentando todavía. Efectivamente, lo que se está viendo es cómo vamos a retomar toda esta actividad, viendo que estos casos tienden a saturar nuestro sistema hospitalario, y evidentemente esto implicaría, si las proyecciones siguen igual, que vamos a tener un 100% de ocupación hospitalaria, por lo cual la planificación de estrategias a futuro se vuelve fundamental para poder dar atención a toda la población que lo requiere. Como les decía, hoy sabemos, ha sido una realidad que nos ha pegado a todos los países, a unos más, a otros menos. El asunto tiene que ver tanto con el sistema de salud que tenemos para responder a esto, pero estos cambios también en las variantes que, como hemos ido viendo, cambian y efectivamente se vuelven de mayor transmisibilidad, y eso nos aumenta los casos, lo cual evidentemente con este seguimiento que se le lleva en cada país, y nosotros ya he identificado esta forma delta y la podemos ir cuantificando y viendo cómo ha ido aumentando, y se relaciona con el aumento de casos que vemos. No insistir mucho, sabemos que antes en el escenario de arriba no teníamos vacuna, por lo cual solo existían aquellas medidas. En el momento en que llega la vacuna, lo que pretendemos es lograr ese 70% de cobertura en vacuna para llegar a esta inmunidad de rebaño que se habla. En nosotros, la primera vacuna fue el 24 de diciembre del 2020. En ese momento arrancó este camino. Disculpe. Sin embargo, lo que nos topamos, y parte de la información, hay un 10 a un 20% identificado de resistencia a la vacunación. Las razones son múltiples, desde que los efectos secundarios, y ahí es donde el flujo de información que les decía, evidentemente ha generado un ruido en este grupo de personas que no quieren vacunarse, y eventualmente nos exponen a los demás, cosa importante que ha llevado inclusive a que funcionarios del personal sanitario hayan puesto reclamos ante la Sala Constitucional. Y como vean, esto fue de hace 2 días, este reporte, es decir, esto está al día a día, y tenemos resistencia a esa vacunación, y sabemos que si no lo logramos llegar a ese porcentaje, obviamente la repercusión va a ser aún mayor. Con respecto a los funcionarios sanitarios, tenemos 12.238 infectados, de los cuales han fallecido 27, pero hemos visto que ha ido aumentando, es decir, los funcionarios del sistema sanitario infectados han ido aumentando. Entonces, al día de hoy, no estamos mejor que antes, sino, como les decía, los casos aumentan, los funcionarios también. La resistencia no ha aumentado a la vacunación, pero sí se mantiene entre un 10 y un 20%. Veíamos aquí en julio logrando un 16% de vacunación con las 2 dosis de la vacuna, y todavía en vías de completar la segunda para alcanzar casi un 35%. El 80% de los pacientes que llegan a una unidad de cuidados intensivos no estaban vacunados, de acuerdo a los datos nuestros de ahorita del 14 de septiembre.
Es decir, si hay una protección evidente. En Costa Rica, el día de ayer, antier, perdón, teníamos 2.700 casos nuevos para llegar a 513.384 en todo lo que va a esta historia de pandemia, recuperados 413.729, activos todavía 93.557 y fallecidos 6.098. A 18 meses del inicio, entonces se evidencia un crecimiento sostenido en casos, internamiento y fallecidos. Existe riesgo de saturación hospitalaria de mantener la condición epidemiológica actual. Se identifica un crecimiento del contagio de funcionarios sanitarios. Hay resistencia a la vacunación y el exceso de confianza, relajación y cansancio de la población y de los funcionarios dificulta el cumplimiento de protocolos. Este es el panorama COVID de hace 2 años que viene y se enfrenta a nuestro sistema de salud público. Este es el que está representado aquí, son 7 regiones con 1.064 equipos básicos de atención donde se da la atención primaria, 29 hospitales y que incluyen 3 hospitales donde están los departamentos de hematoncología, que son de adultos, y uno de niños, un hospital de niños, que sería el cuarto, que donde está el departamento de hematoncología de niños. Entonces, todo fluye en el mismo sistema de salud, es decir, COVID vino a ocupar esto. Sin embargo, dentro de las decisiones que hubo que hacer, hubo que adaptar el sistema hospitalario. Uno de esos fue que el Centro Nacional de Rehabilitación pasó a ser el centro especializado para la atención de los pacientes con COVID. Y como decían ustedes también, hubo que adquirir respiradores, no estábamos preparados. Cuando quisimos comprar respiradores estábamos compitiendo con todo el mundo, en todos los sistemas estaban queriendo adquirirlos. También hubo que hacer la teleconsulta, que esos pacientes no se acercaran y eventualmente algunas de las enfermedades crónicas, como bien decían ustedes también, quédense en la casa, no venga, no se exponga y eso eventualmente nos va a pasar una factura. ¿Qué pasó? ¿Qué medidas se tomó a nivel institucional durante la pandemia? Se sigue atendiendo emergencias, se sigue atendiendo cáncer, que esa es una de las diferencias que veo con algunos de los otros países, y se atiende COVID. Esas son las 3 prioridades. Entonces, el paciente con cáncer quedó con prioridad 1 de asistencia presencial, es decir, esa consulta no se derivó ni tampoco se hizo por teleconsulta. Eso significó que todo paciente o que toda persona está con sospecha o diagnóstico de cáncer siguió el flujo de atención dentro del sistema, con diferencia de que ya no había competencia de patología benigna, porque eso sí se dio la orden de que no, fueran derivados. Entonces, en el diario quehacer de la institución que tiene que ver con prevención, detección temprana, tratamiento y rehabilitación, es decir, todo el espectro del proceso de atención de la persona con cáncer, se siguió. Sin embargo, algunos sí se detuvieron, que es lo que vamos a ver, sobre todo en detección temprana. En prevención, si tomáramos como medidas preventivas la vacunación para evitar hepatitis B y eso, cáncer de hígado posteriormente, vean que antes y después seguimos igual, es decir, no hubo un impacto negativo con respecto a la vacunación de virus de papiloma que empezó en nuestro país en el 2019, vemos que tampoco se disminuyó, es decir, estas campañas han seguido y han sido efectivas. El Consejo Oncológico Genético, eso tiene que ver con el riesgo hereditario, la predisposición hereditaria de cáncer, que esta consulta también arrancó en el 2019. Hubo una suspensión temporal en 2020, justo cuando arrancó la pandemia, y posteriormente se reinició en junio y se retomaron todos los pacientes dejados de ver. Esto se está trabajando en cáncer de colon y cáncer de mama, en esta consulta que actualmente la tiene uno de los hospitales nacionales de estos departamentos de hematoncología y al 2023 esperamos extenderlo. El otro programa preventivo que teníamos, cáncer de piel, que como es cambiar conductas, hemos visto que es difícil que el adulto cambie y sobre todo la exposición al sol es difícil, por lo cual lo que se decidió es una estrategia para iniciar en las escuelas con el Ministerio de Educación, donde se capacitan a los maestros y se le hace todo un programa para que los niños tengan material donde tengan que redactar, donde tengan que dibujar y donde tengan que transmitir el mensaje que van recibiendo. Este programa tuvo que ser detenido porque las clases presenciales se detuvieron. Actualmente se está retomando las clases en las escuelas, por lo cual esperamos no solo retomarla porque habíamos empezado con 4 escuelas, sino extenderla al resto del país, pero por ahora está detenido. Otra medida de prevención, las clínicas de cesación de tabaco. Nosotros contamos con clínica de cesación de tabaco en todos los hospitales, en los 29,
y en 6 clínicas mayores. Aquí se da la atención grupal e individual y logrando un 76% de abstinencia al corte de un año. Es decir, un éxito, digamos, como programa. Lo pasamos, era presencial y actualmente está en plataforma virtual. No se suspendió, lo consideramos una de las medidas más efectivas que tenemos con respecto a un factor de riesgo tan importante como el tabaco. Ahora sí, ¿qué pasó con los programas de tamizaje organizado que tenemos? Tenemos entonces cáncer gástrico, mama, cervix y colon. Cáncer de cervix en cuanto a detección de virus de papiloma, ADN, VPH. Este era un programa que inició en el 2019 con 3 áreas de salud y teníamos programado extendernos a toda la región, o sea, a las 13 áreas de esa región, que es la Chorotega, a final del 2020. Sin embargo, como ven, el número sí disminuyó. Aquí sí, la presencialidad disminuyó, es decir, los programas de detección en cáncer de cervix por ADN VPH sí tuvo un impacto. Con respecto a cáncer de mama, tenemos un programa de llegar a tiempo de tamizaje organizado en 5 áreas de salud y en una unidad móvil. En las 5 áreas de salud hubo una suspensión temporal, por lo que hablaban, la persona que está en un programa de tamizaje organizado no está enferma, no tiene síntomas, es alguien que tiene un riesgo intermedio, que está en un rango de edad que la hace sujeta de ese riesgo. Entonces, inicialmente no se quiso traerla a los servicios precisamente para no exponerla. Y posteriormente en el 2021 lo que se hizo ya se reactivó, pero con una reducción del aforo, con lo cual la velocidad con la que íbamos a querer llegar a un 70% de cobertura de los programas de tamizaje ha sido un poco lento y tenemos ahora que replantearlo. Con respecto a la móvil, esto es para llegar a áreas donde quedan alejadas, hay población indígena inclusive. Esto también se detuvo. Esta es una alianza público-privada que trabajó muy bien y estábamos en vías de extenderlo. Sin embargo, se detuvo por lo que les contaba de que las personas no fueran a los centros de salud por el riesgo. Con respecto a cáncer de mama, seguimos con las clínicas de mama. La clínica de mama es una modalidad de atención donde la persona, la mujer con sospecha de cáncer, se saca del sistema y se da una vía rápida para llegar a la unidad de mama que está en los hospitales nacionales. Una de las cosas que también hubo que detener fue la navegación de pacientes con cáncer de mama, que era un programa donde habían participado las organizaciones no gubernamentales, las ONG, el voluntariado y la Universidad de Costa Rica como parte del modelo, y nosotros como institución prestadora de servicios dábamos todo el apoyo logístico para que efectivamente hubiera un acompañamiento durante el tránsito por nuestras instancias. Como se sacrificó la presencialidad, obviamente se le dijo hubo que suspenderlo, y además este programa muy exitoso que estamos a la espera de reanudarlo, porque efectivamente muchas de las navegadoras son precisamente sobrevivientes de cáncer, por lo cual, además de ese acompañamiento dentro de una institución, hay un acercamiento de más apoyo y un valor agregado a la atención del cáncer. En cáncer de gástrico tenemos un centro de diagnóstico temprano de cáncer gástrico, vista que Costa Rica es uno de los lugares donde la mortalidad por esta enfermedad es importante. Se replicó el modelo, que es el modelo japonés de serie gastroduodenal con doble medio, y a las personas que salen positivas o sospechosas se les hace gastroscopía. Vemos aquí como sí hubo un impacto del 2019, prepandemia, al 2020 y 2021 hubo que hacer una disminución. Inclusive el centro de Cartago tuvo que parar en algún momento hubo infectados funcionarios, por lo cual hubo que suspender y hacer el aislamiento. Perdón, discúlpeme que lo interrumpa, pero es que ya estamos muy cerca de la hora y tenemos más temas que continúan. Entonces, lo que le propongo es que por favor nos comparta su presentación, que tiene información valiosísima. La podemos subir a nuestro sitio web y ahí todos podemos seguir al pendiente con toda la información que nos presenta. No sé si tenga una última diapositiva de conclusiones al final. No, tal vez la más importante, porque sí son bastantes datos, con respecto a que efectivamente como la persona con diagnóstico de cáncer se siguió atendiendo, precisamente bajamos los tiempos. Es decir, la persona que ya tiene cáncer diagnosticado es vista antes, ha sido operada antes que los tiempos que teníamos en prepandemia.
Entonces ahí sí, la persona con cáncer, como les digo, el sistema de salud quedó abierto solo para emergencias, COVID y cáncer, por lo cual efectivamente más bien hubo ahí sabemos que a futuro todos estos casos de detección temprana que eventualmente se han detenido nos va a trasladar que vamos a tener casos más avanzados. Sin embargo, esa es la propuesta o lo que estamos trabajando en este momento. Muchísimas gracias, doctor. Hay muchísimos comentarios, hay personas que nos escriben de Guatemala, de Costa Rica, de Argentina, agradecen el tema, la información que nos han dado ha sido muy, muy interesante. Quisiéramos tener más tiempo para continuar con todos ustedes, pero en los minutos que nos quedan, Alma, ¿puedes, por favor, recoger las conclusiones y yo creo que a lo mejor una última intervención de todos nuestros panelistas? Tienes tu micrófono apagado. Perdón. Me gustaría recapitular con ustedes parte de los temas que ustedes han mencionado como los más coyunturales que han apoyado en este desafío para los pacientes con cáncer, las personas que viven con cáncer, ya sea que no están diagnosticadas o diagnosticadas. Desde las diferentes perspectivas han hablado del involucramiento del legislativo, por ejemplo, en la toma de decisiones de generar una ley nacional de cáncer infantil y cáncer de pulmón, en el caso de Perú, si no mal recuerdo. Hablamos también de la incidencia que tienen actualmente las organizaciones de la sociedad civil en el apoyo a la resolución de problemas a nivel privado o alianzas público-privadas. La generación de estas alianzas ha facilitado desde el punto de vista de telemedicina, generar una serie de recursos que anteriormente quizás venían caminando, pero debido a la pandemia, estas se aceleraron. Sin duda alguna, el ejemplo que nos da Colombia respecto a el manejo de la información para la toma de decisiones, para mejorar un acceso hacia las personas que viven con cáncer, en el diagnóstico, el tratamiento continuo es importante. El trabajo en equipo quizás sea uno de los temas, desde mi punto de vista, más importantes a resaltar. Hoy Latinoamérica tiene una serie de información importante respecto a sus propios aprendizajes. ¿Por qué no hacer una coalición latinoamericana para continuar enfrentando desde las buenas prácticas que hoy se tienen en cada uno de los países, compartir estas buenas prácticas y empujarlas a que los países aprendan de otros y adopten temas que hoy por hoy ya están desarrollados en cada uno de los países? Me ofrezco para dar continuidad en el tema y estar en contacto con ustedes para manejar esto a nivel latinoamericano y poder compartir estas buenas prácticas, si ustedes me lo permiten. Finalmente, de lo que se trata es de garantizar el acceso a la atención y a la continuidad de tratamiento para disminuir el impacto que tiene COVID en los pacientes con cáncer. Entonces, me gustaría un comentario final muy breve por parte de cada uno de los panelistas, si me lo permiten. Empezamos con el doctor Azúa, si le parece bien. Claro que sí. Efectivamente, nos han dado esta experiencia que hemos tenido a nivel nacional, nos ha dado una ruta en la cual el trabajo intersectorial tiene que ser de mejor calidad. El sector privado tiene que incorporarse de una forma más activa y identificando y respondiendo a los problemas de salud nacional. Así que la comunicación, efectivamente, necesitamos una mejor comunicación con la población para que esos mensajes sean efectivos. Nos preocupa la vacunación nuevamente, que haya ese rechazo y obviamente las redes sociales participan en esto y yo creo que ahí unidos todos podríamos tener más fuerza de que sea una visión de Latinoamérica donde compartimos los problemas y apoyamos estas soluciones compartidas. Doctora Lisbeth Acuña. Bueno, muchas gracias. Yo creo que esto nos deja 5 cosas o 5 retos importantes para poderlo pensar. Uno, cómo llegar en una atención domiciliaria al paciente, no solamente con el tratamiento, sino con el diagnóstico. Vimos que no estamos preparados en todos los sistemas de salud para poder hacer una prevención y control adecuado del manejo de la enfermedad y más en tiempos de pandemia. Entonces, creo que es una lección aprendida. Si tenemos unos muy buenos diagnósticos,
sea la forma como lleguemos a los pacientes, porque sabemos que probablemente no pueden llegar a las instituciones, pues creo que eso es uno de los puntos y retos para poder pensar en los sistemas de salud. El trabajo con los pacientes indudablemente son el centro y deben ser parte de todas las soluciones y de las alternativas que tengamos como propuestas en políticas públicas, escuchándolos y compartiendo sus experiencias, pero objetivas, ¿sí? Que sean racionales, objetivas, muy concretas y siempre pues basadas en datos. También el manejo del temor de los pacientes en la atención oncológica. ¿Por qué? Porque a veces también se tuvieron experiencias de que si llegaban a la casa no era lo mismo, porque no era lo mismo que la atención en la clínica bonita, bien organizada, etcétera. Y no creo, la infraestructura es lo de menos, lo importante es la capacidad del talento humano para llegar al paciente y poderlo hacer de la mejor manera. Y por supuesto, la asignación de recursos, supremamente importante. Nadie tenía contemplado los efectos de pandemia. Es algo que se tiene que estudiar muy bien. Aún nosotros estamos evaluando el efecto de pandemia durante el 2020, que va a ser, yo creo que una cosa muy, muy importante, una lección aprendida para poder trabajar muchas cosas, no solamente en temas de financiamiento, sino en temas de gestión y sobre todo las secuelas que va a tener la no atención oportuna del cáncer y el impacto en la sobrevida, pero sobre todo en la calidad de vida del paciente. Tenemos mucho que estudiar, mucho por aportar y creo que una de las prioridades debe ser esa, que se une también con la identificación de la red diagnóstica y de la red de tratamiento, porque no es tener mucha red, sino también poner los ojos en quien lo hace mejor. Y creo que ahí es un reto que tenemos como sistema de salud y como lección aprendida en este tiempo para poder mejorar. Muchísimas gracias. Héctor Valle, por favor. Me gusta mucho esta última frase de la doctora Acuña, específicamente haciendo énfasis en la red. Creo que hay una lección importante de fortalecer las redes, ¿no? En materia oncológica y en otras patologías, y creo que debemos de trabajar mucho. Yo me quedo con mucho aprendizaje del panel de hoy y también de la pandemia per se. Y creo que el gran reto es los modelos que tenemos de atención, ¿no? Y cómo hacemos estos modelos de atención que sean mucho más robustos, mucho más sólidos. Creo que una lección grande para el mundo completo es que el gasto en salud no se puede postergar. Creo que a lo largo de muchos años, muchos países y América Latina, desafortunadamente para todos nosotros, es un ejemplo triste de eso, se fueron postergando gastos en salud. Y cuando llegó la pandemia nos encontramos con un sistema fracturado, con un sistema incompleto y con un sistema que, por desgracia, hizo que se tomaran decisiones que afectan precisamente en el tratamiento de pacientes, en este caso oncológicos. Si hubiésemos invertido sistemáticamente en nuestros sistemas de manera diferente a lo largo de los últimos 30 o 40 años, hubiésemos encontrado un sistema de salud sin duda más sólido. Y ese sistema de salud más sólido nos hubiese permitido ser mucho más efectivos en la atención durante la pandemia. Creo que para mí ese es un tema importante. Cuando pensamos en la salida de la pandemia, pues sí, aprovechar todo lo que nos dejó de aprendizajes. Como decía, las nuevas tecnologías me entusiasman y empecé con eso la discusión de hoy, los avances que se dieron. Igual, creo que fueron atentos todos los doctores, las doctoras y Carla misma en su comentario de moderar esa tecnología, hasta dónde sí, hasta dónde no. Yo siempre voy a hacer un arrojado positivo pro tecnología, pero siempre hacen bien en moderarme, cosa que les agradezco. Pero creo que ahí hay también un tema positivo. Entonces yo diría, me gustan mucho las redes de servicio, el fortalecimiento de las mismas, no postergar la inversión porque hoy vivimos una pandemia, pero estamos ciertos que vamos a vivir más hacia adelante. Entonces habría que cuidar esos temas. Y por supuesto seguir apoyando la tecnología. Y quiero hacer un comentario, no, perdón Alma, pero muchas felicidades, es una gran moderadora. Muchas gracias. Y para cerrar, licenciada Carla, por favor, ya nos pasamos un poquitito de tiempo, entonces le pido que sea breve. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas. Alma, yo creo que lo principal, ahora que ya se mira que se tiene que proteger al paciente con cáncer en este contexto y siempre, es contar con políticas públicas específicas
con fondos intangibles para atender las necesidades de los pacientes con cáncer. Ya nos dan el ejemplo de leyes de cáncer en la región Argentina, Colombia, Paraguay, Bolivia, Chile y ahora Perú. Creo que tenemos que ver un poco que esto es importantísimo. Otro tema que fue fundamental es tener registros nacionales de pacientes con cáncer, porque si no los tenemos registrados, no vamos a poder llevar esa atención sanitaria hacia el paciente, sea que decidamos hacerlo en su domicilio o que tengan que venir para tener la atención oncológica. Creo que es importante que puntualicemos que todo medicamento que pueda ser llevado al domicilio del paciente e incluso procedimiento se dé de esta manera. Y en la telemedicina, que para todo lo que se pueda ser visto por telemedicina y no presencial, pues se pueda incentivar esta nueva tecnología. En cuanto a la vacunación, me quedé muy sorprendida de los excelentes resultados que tiene Costa Rica. Dice que el 98% siguió vacunándose. En otros países no pasó esto. Por ejemplo, en Perú tuvimos solo una reducción del 79% de vacunaciones para la segunda dosis. Entonces, no debemos descuidar el tema preventivo, mucho menos el tema de diagnóstico ni el mismo tratamiento per se. Y finalmente, fortalecer el trabajo multi-stakeholders y mirar que el paciente lo que quiere finalmente es que nadie tome decisiones por él sin involucrarle. Entonces ahí estamos las organizaciones de pacientes en un papel preponderante, un papel importante de representar, de ser voceros de los pacientes para poder llevar, digamos, todo esto que podemos acumular de conocimiento hacia los diferentes niveles de decisión. Súper importante todo el aprendizaje y felicitaciones a todos los panelistas y a ti, Alma, por la conducción de este panel. Gracias. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todos los panelistas. Leti, muchas gracias por la invitación a moderar.